Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast La historia de los pocos. Hoy nos reunimos 6 amigos para charlar sobre un tema súper importante en la historia de Colombia: la vida de los pueblos indígenas en la época colonial. Sí, parce, porque muchas veces nos cuentan la conquista como si fuera solo españoles llegando ya, pero realmente los indígenas fueron los que más vivieron los cambios y también los conflictos. En política, lo que pasó fue que los indígenas perdieron parte de su autonomía. Antes tenían sus caciques, sus cabildos, su propia organización, pero con la llegada de la corona española quedaron bajo un sistema de control muy duro. Exacto, la corona los veía más como súbditos obligados a pagar tributo y a trabajar. Algunos cabildos indígenas sí sobrevivieron, pero ya no tenían la misma fuerza de antes. Era más como un mecanismo para que los españoles los controlaran. Y si hablamos de cómo vivían, parce, la vida les cambió un montón, literal. Ellos tenían sus costumbres, sus tierras comunales, su agricultura, pero con la colonia se metió todo el tema de la encomienda y el repartimiento. O sea, pasaron de ya no trabajar para su comunidad, sino para un patrón. Eso quiere decir que los indígenas tenían que trabajar para los encomenderos y, al mismo tiempo, sostener a sus propias familias. Fue una época de mucha explotación y además se sumaron las enfermedades que trajeron los europeos, las cuales los afectaron de manera muy fuerte. Y ahí es donde aparecen los conflictos. Algunos indígenas resistieron con rebeliones, otros trataron de negociar y otros se refugiaron en zonas alejadas para conservar algo de su vida original. Sí, pero pues la realidad es que la mayoría quedó en una situación de desigualdad muy marcada. Tenían que pagar tributo, estaban vigilados por las autoridades coloniales y además eran discriminados. La relación con la corona fue de sometimiento, pero también de cierta utilización. La corona los veía como una mano de obra y una fuente de riqueza. Aunque, ojo, también habían leyes que en teoría los protegían, como las leyes nuevas o leyes de Indias. Pero en esta práctica muchas veces los encomenderos no las cumplían y la corona estaba lejos para darse cuenta de aquello. Pero y entonces, y si lo resumimos, los indígenas de la época colonial pasaron de tener su propia organización política y social a estar controlados por una corona y obligados a tributar, y con su vida cotidiana fue transformada a la fuerza. Aún así, muchos resistieron y lograron conservar su lengua, sus costumbres y dejaron una huella que hoy sigue siendo parte esencial en la identidad colombiana. Exacto, y por eso hablar de ellos no es cosa del pasado, sino reconocer que siguen siendo una parte viva de nuestra historia y nuestra cultura. Como dato curioso, ¿sabías que en la época colonial en Colombia muchos pueblos indígenas usaban tejuelos, pequeñas tablillas de madera con marcas o dibujos, como una especie de recibo comprobante para pagar tributos a los encomenderos o autoridades españolas? Era como un sistema de facturación propio, que mezclaba sus tradiciones de registro con las exigencias coloniales. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.